Página 174. Robert Greene. Las 33 estrategias de la guerra. Una producción de Hostelfers. 2006. Parte 4. Guerra ofensiva. Los mayores peligros en la guerra, y en la vida, surgen de lo inesperado. La gente no responde como pensaste, los hechos revuelven tus planes y producen confusión, las circunstancias son arrolladoras. En estrategia, esta discrepancia entre lo que quieres que pase y lo que pasa se llama fricción. La idea detrás de la guerra ofensiva convencional es simple: al atacar a la otra parte primero, golpeando sus puntos vulnerables y tomando la iniciativa para no soltarla jamás, creas tus propias circunstancias. Antes de que cualquier fricción pueda colarse y minar tus planes, pasas a la ofensiva, y tus implacables maniobras imponen tanta fricción en el enemigo que se desploma. TV escribe. Luego, no es buena opción atacar los puntos débiles de un gigante. Los golpes ahí, no le minarán algo, y puede contraatacar, sin haber recibido gran daño. ¿Y cómo saber cuáles son sus debilidades? Greene escribe. Esta es la forma de guerra que han practicado los más exitosos capitanes de la historia, y el secreto de su éxito es una perfecta combinación de astucia estratégica y audacia. El elemento estratégico interviene en la planeación, establecimiento de una meta general, forja de los medios para cumplirla y concepción del plan general en todo detalle. Esto significa pensar en términos de una campaña, no de batallas particulares. También significa conocer las fortalezas y debilidades de la otra parte, para que puedas calibrar tus golpes según sus vulnerabilidades. Cuanto más detallada sea tu planeación, más seguro te sentirás al entrar en batalla y más fácil te será mantener el curso una vez que surjan los inevitables problemas. En el ataque mismo, sin embargo, debes golpear con tal espíritu y audacia que pongas a tus enemigos de rodillas, dando así irresistible impulso a tu ofensiva. Los 11 capítulos siguientes te iniciarán en la forma suprema de la guerra. Te ayudarán a poner tus deseos y metas en un marco más amplio, conocido como gran estrategia. Te enseñarán cómo examinar a tus enemigos y descubrir sus secretos. Describirán cómo una sólida base de planeación te dará fluidas opciones para atacar y cómo específicas maniobras, la maniobra de flanqueo, el envolvimiento, y estilos de ataque, dañar centros de gravedad, forzar al enemigo a asumir posiciones de extrema debilidad, que funcionan brillantemente en la guerra pueden aplicarse a la vida. Por último, te enseñarán cómo poner fin a tu campaña. Sin una vigorosa conclusión que cumpla tus metas generales, todo lo que hayas hecho será inútil. Dominar los diversos componentes de la guerra ofensiva dará a todos tus ataques en la vida una fuerza mucho mayor. 12.1. Pierde batallas, pero gana la guerra. La gran estrategia. Cada persona que te rodea es un estratega en busca de poder que trata de promover sus propios intereses, a menudo a tus expensas, agenciándose tus logros. Tus batallas diarias con ellas te hacen perder de vista lo único que realmente importa, la victoria final, el cumplimiento de las metas mayores, el poder duradero. La gran estrategia es el arte de ver más allá de la batalla y calcular por adelantado. Requiere que te concentres en tu meta última y planees cómo alcanzarla. En la gran estrategia consideras las ramificaciones políticas y consecuencias a largo plazo de lo que haces. En vez de reaccionar emocionalmente ante la gente, tomas el control, y vuelves tus acciones más dimensionales, sutiles y efectivas. Deja que los demás caigan atrapados en los altibajos de la batalla y se deleiten en sus pequeñas victorias. La gran estrategia te dará la mayor de las recompensas, la de reír al último. La gran campaña. Durante su desarrollo en la corte de Macedonia, Alejandro, 356-322 a.C.,
fue considerado un joven más bien extraño. Gustaba de las actividades juveniles usuales, como los caballos y la guerra, habiendo combatido junto a su padre, el rey Filipo y, en varias batallas, había demostrado su valentía. Pero también le agradaban la filosofía y la literatura. Su tutor fue el gran pensador Aristóteles, bajo cuya influencia dio en discutir sobre política y ciencia, juzgando el mundo lo más desapasionadamente posible. Después estaba su madre, Olimpia, mujer mística y supersticiosa. Cuando nació Alejandro tuvo visiones de que un día él gobernaría el mundo conocido. Se lo dijo, y lo llenó de historias de Aquiles, de quien su familia decía descender. Alejandro adoraba a su madre, y odiaba a su padre, y se tomó muy en serio sus profecías. Desde muy temprana edad se condujo como si fuera algo más que el hijo de un rey. La presteza lo es todo. La resolución está indisolublemente vinculada con la precaución. Si un individuo es cauto y mantiene siempre su lucidez, no tiene por qué perturbarse o alarmarse. Si en todo momento está vigilante, incluso antes de que se presente el peligro, estará armado cuando éste se acerque y no tendrá razón para temer. El hombre superior está en guardia contra lo que todavía no divisa y está alerta para lo que todavía no puede oír, por eso, vive en medio de las dificultades como si no existieran. Punto. Si la razón triunfa, las pasiones se retiran por sí mismas. I Ching, China, circa siglo VIII BC a.C. Alejandro fue educado para ser el sucesor de Filipo, y el estado que iba a heredar había crecido considerablemente durante el reinado de su padre. A lo largo de los años el rey había logrado convertir al ejército macedonio en la fuerza suprema en toda Grecia. Había derrotado a Tebas y Atenas y unido a todas las ciudades-estado griegas, excepto Esparta, en una liga helénica bajo su jefatura. Era un gobernante astuto e intimidatorio. Después, en 336 a.C., un noble descontento lo asesinó. Viendo de pronto vulnerable a Macedonia, Atenas declaró su independencia de la liga. Las demás ciudades-estado la siguieron. Tribus del norte amenazaron entonces con invadir. Casi de la noche a la mañana, el pequeño imperio de Filipo se desintegraba. Cuando Alejandro llegó al trono, tenía apenas 20 años, y muchos lo consideraron falto de preparación. Era un mal momento para aprender sobre la marcha. Los generales y líderes políticos macedonios tendrían que tomarlo bajo su protección. Le aconsejaron proceder lentamente, consolidar su posición tanto en el ejército como en Macedonia y después reformar gradualmente la liga mediante la fuerza y la persuasión. Eso era lo que Filipo habría hecho. Pero Alejandro no escuchó, tenía otro plan, o al menos así parecía. Sin dar tiempo a sus enemigos dentro y fuera de Macedonia de organizarse en su contra, condujo al ejército al sur y reconquistó Tebas en una serie de maniobras relámpago. Luego marchó contra los atenienses, que, temerosos de su venganza, imploraron perdón y pidieron ser admitidos de nuevo en la liga. Alejandro cedió a su deseo. TV escribe. No era momento para analizar o negociar, ni siquiera para estudiar a fondo al enemigo. Había que actuar, pero rápidamente, sin tanto preámbulo. Pensar demasiado y esperar a tener todos los recursos, parece que no es una regla que debe seguirse. Greene escribe. El excéntrico joven príncipe se había demostrado a sí mismo que era un rey valiente e impredecible, atacando cuando no pretendía hacerlo, pero exhibiendo inesperada piedad por Atenas. Era difícil interpretarlo, pero sus primeras maniobras como rey le habían ganado muchos admiradores. Su siguiente paso, sin embargo, fue aún más extraño y audaz. En vez de ocuparse de consolidar sus victorias y fortalecer la frágil liga, propuso lanzar una cruzada contra el imperio persa, el gran enemigo de los griegos. 150 años antes,
los persas habían tratado de invadir Grecia. Casi lo habían logrado y continuaban soñando con intentarlo y conseguirlo. Con Persia como constante amenaza, los griegos nunca podrían estar tranquilos, y su comercio marítimo era entorpecido por el poder de la armada persa. En 334 a.C., Alejandro condujo a un ejército unido de 35.000 griegos por el estrecho de los Dardanelos en dirección al Asia Menor, el extremo occidental del imperio persa. En su primer encuentro con el enemigo, en la batalla del Gránico, los griegos vencieron a los persas. Los generales de Alejandro no pudieron menos que admirar su audacia, parecía resuelto a conquistar Persia, cumpliendo en tiempo récord la profecía de su madre. Triunfó gracias a la celeridad y la toma de la iniciativa. Entonces, soldados y generales por igual esperaban que se arrojara directamente al este sobre Persia para liquidar al ejército enemigo, que parecía sorprendentemente débil. Pero Alejandro confundió una vez más sus expectativas, decidiendo de súbito hacer lo que nunca antes había hecho, tomarse su tiempo. Eso habría parecido prudente cuando llegó al poder, pero entonces daba la impresión de que concedía a los persas lo único que necesitaban, tiempo para recuperarse y reabastecerse. Aún así, Alejandro guió a su ejército no al este sino al sur, hacia la costa del Asia Menor, librando a las ciudades locales del dominio persa. Después zigzagueó al este, y luego otra vez al sur, por Fenicia y hasta Egipto, derrotando rápidamente a la débil guarnición persa ahí. Los egipcios detestaban a sus gobernantes persas y recibieron a Alejandro como su libertador. Este pudo usar entonces las vastas bodegas de granos de los egipcios para alimentar al ejército griego y para ayudar a mantener estable la economía griega, mientras privaba a Persia de valiosos recursos. La zorra y el mono elegido rey. En una asamblea de animales un mono se puso a bailar, se ganó a los demás y lo eligieron rey. La zorra, sintiendo envidia de él, al encontrar en una trampa un trozo de carne, lo llevó allí y le dijo que había hallado un tesoro, pero que ella no lo podía aprovechar, y que se lo ofrecía como presente de su realeza y le invitó a cogerlo. El mono se acercó descuidadamente y fue atrapado por la trampa, y, al acusar a la zorra de haberle engañado, aquella dijo: «Mono, ¿con tal necedad eres tú el rey de los animales?». Así, los que emprenden proyectos irreflexivamente se exponen al ridículo, además de fracasar. Fábulas, Esopo, siglo VI a.C. Al tiempo que los griegos se alejaban de su país, la armada persa, capaz de desembarcar un ejército en casi cualquier parte del Mediterráneo para atacarlos desde atrás o por un flanco, era una amenaza preocupante. Antes de que Alejandro iniciara su expedición, muchos le habían aconsejado formar la armada griega y librar batalla con los persas tanto por mar como por tierra. Alejandro los había ignorado. En cambio, mientras recorría Asia Menor y después la costa de Fenicia, simplemente capturó los principales puertos de Persia, volviendo así inútil la armada de esta nación. Esas pequeñas victorias perseguían, entonces, un alto propósito estratégico. Aún así, habrían significado poco si los griegos hubieran sido incapaces de derrotar a los persas en batalla, y Alejandro parecía volver más difícil esa victoria. El rey persa, Darío, concentraba sus fuerzas al este del río Tigris, eran muy numerosas, el lugar era excelente, y él podía esperar con calma a que Alejandro cruzara el río. ¿Había perdido el gusto por la batalla? ¿La cultura persa y egipcia lo habían suavizado? Así parecía, había empezado a vestir prendas persas y a adoptar costumbres persas. Se le vio incluso adorar a dioses persas. Mientras el ejército persa se replegaba al este del Tigris, grandes áreas del imperio persa habían caído bajo control griego. Alejandro pasaba entonces gran parte de su tiempo no en guerra, sino en política,
tratando de ver cómo gobernar mejor esas regiones. Decidió apoyarse en el sistema persa ya existente, manteniendo los mismos títulos de los puestos en la burocracia gubernamental, recolectando el mismo tributo que Darío había recaudado. Solo cambió los aspectos severos e impopulares del régimen persa. Pronto corrió la noticia de su generosidad y gentileza con sus nuevos súbditos. Una ciudad tras otra se rendían a los griegos sin batalla, gustosas de formar parte del creciente imperio de Alejandro, que trascendía Grecia y Persia. Él era el factor unificador, el benevolente dios vigilante. Finalmente, en 331 a.C., Alejandro marchó contra la principal fuerza persa en Arbela. Lo que sus generales no habían comprendido era que, privado del uso de su armada, sus ricos territorios en Egipto y el apoyo y tributo de casi todos sus súbditos, el imperio persa ya se había desmoronado. La victoria de Alejandro en Arbela solo confirmó militarmente lo que él ya había logrado meses atrás, que gobernaba el antes poderoso imperio persa. Cumpliendo la profecía de su madre, controlaba casi todo el mundo conocido. Interpretación. Las maniobras de Alejandro Magno asombraron a su Estado Mayor, no parecían tener ninguna lógica, ninguna consistencia. Solo más tarde los griegos pudieron mirar atrás y ver realmente su magnífica proeza. La razón de que no hayan podido comprenderlo fue que Alejandro había inventado una manera completamente nueva de pensar y actuar en el mundo, el arte de la gran estrategia. En la gran estrategia ves más allá del momento, más allá de tus batallas y preocupaciones inmediatas. Te concentras en cambio en lo que quieres alcanzar a la larga. Controlando la tentación de reaccionar a los hechos conforme ocurren, determinas cada una de tus acciones de acuerdo con tus metas últimas. No piensas en términos de batallas particulares, sino de una campaña. Epistemológicamente hablando, la fuente de todas las opiniones erróneas sobre la guerra radica en las tendencias idealista y mecanicista. Punto. Las personas con tales tendencias son subjetivas y parciales en su enfoque de los problemas. Se complacen en un discurso infundado y puramente subjetivo, basándose en un solo aspecto o manifestación temporal, y, magnificándolo con subjetividad similar hasta hacer de él la totalidad del problema. Punto. Solo oponiéndose a las tendencias idealista y mecanicista y adoptando una visión imparcial y objetiva al hacer un estudio de la guerra, podemos extraer conclusiones correctas sobre la cuestión de la guerra. Selected Military Writings, Mao Zedong, 1893-1976. Alejandro debió su novedoso estilo de elaboración de estrategias a su madre y a Aristóteles. Su madre le había dado un sentido de destino y una meta, gobernar el mundo conocido. Desde los 3 años de edad, él pudo ver en su imaginación el papel que desempeñaría cuando tuviera 30. De Aristóteles aprendió el poder de controlar sus emociones, viendo las cosas desapasionadamente, pensando de antemano en las consecuencias de sus actos. Sigue los tips de las maniobras de Alejandro y verás la consistencia de su gran estrategia. Sus prontas acciones primero contra Tebas y después contra Persia obraron psíquicamente sobre sus soldados y sus críticos. Nada aquieta más rápido a un ejército que una batalla. La repentina cruzada de Alejandro contra los odiosos persas fue la manera perfecta de unir a los griegos. Una vez en Persia, sin embargo, la rapidez era la táctica incorrecta. Si Alejandro hubiera avanzado, se habría visto controlando demasiado territorio muy pronto. Dominarlo habría agotado sus recursos, y en el consecuente vacío de poder habrían aparecido enemigos por todas partes. Era preferible proceder con lentitud, aprovechar lo que ya existía, ganar los corazones y las mentes. En lugar de desperdiciar dinero creando una armada, era mejor volver simplemente inutilizable la armada persa.
Para pagar la extensa campaña que rendiría éxito a largo plazo, era preciso tomar primero los ricos territorios de Egipto. Ninguna de las acciones de Alejandro era en vano. Quienes veían que sus planes daban fruto, en formas que ellos mismos habían sido totalmente incapaces de predecir, lo concebían como una especie de dios, y ciertamente su control sobre hechos futuros parecía más divino que humano. Para ser un gran estratega en la vida, debes seguir el camino de Alejandro. Primero, aclara tu vida, descifra tu laberinto personal, determinando qué estás destinado a alcanzar, la dirección en la que tus habilidades y talentos parecen empujarte. Visualízate cumpliendo ese destino en glorioso detalle. Como aconsejaba Aristóteles, empeñate en dominar tus emociones y aprende a pensar por adelantado. Esta acción me acercará a mi meta, esta otra no me llevará a ninguna parte. Guiado por estas normas, podrás mantener el curso. Existe, sin embargo, una gran diferencia entre Oriente y Occidente en herencias culturales, en valores y en maneras de pensar. En la manera oriental de pensar, se empieza por el todo, se toma todo como un todo y se procede a una completa e intuitiva síntesis, combinación. En la manera occidental de pensar, en cambio, se empieza por las partes, se toma, divide, un asunto complejo en sus partes componentes y después se les aborda una por una, con énfasis en el análisis lógico. Así, el pensamiento militar occidental tradicional aboga por un enfoque militar directo, con acento en el uso de las fuerzas armadas. The Strategic Advantage, Something Western Approaches to War, Chaos-An, ed. 1997. Ignora el saber convencional acerca de lo que debes o no debes hacer. Tal vez tenga sentido para algunos, pero eso no quiere decir que tenga alguna relación con tus metas y tu destino. Debes ser suficientemente paciente para planear varios pasos para librar una campaña en vez de batallas. El camino a tu meta podría ser indirecto, tus acciones podrían ser extrañas para otras personas, pero entre más sea así, mejor. Cuanto menos te entiendan, más fácil te será engañarlas, manipularlas y persuadirlas. Siguiendo este camino, obtendrás la serena perspectiva de Olimpia que te distinguirá de los demás mortales, ya sea soñadores que nunca logran nada o personas prácticas y prosaicas que solo consiguen pequeñeces. Lo que admiro particularmente de Alejandro no son tanto sus campañas, sino su sentido político. Poseía el arte de conquistar el afecto de la gente. Napoleón Bonaparte, 1769-1821. TV escribe. Alejandro procuró minar el acopio de recursos del imperio persa, golpeando ahí, en su punto vulnerable. Enfrentaba a un gigante, y hacerlo de manera directa, era ir directo a la ruina. Golpea al gigante en su poder de asociación, reduce el suministro de energía, arruina su moral, no le dejes respirar con libertad. El hambre, provoca problemas que llegan a ser un lastre, y debilitan a cualquiera. Página 179.